Bienvenidos a Energía Total a través de CBC La Voz y de EJTV. Le estamos dando la bienvenida a nuestro invitado especial en el día de hoy. Él es Carlos Javier Civira. Es presentador y productor del Show de la Música, un show estelar que tiene casi 20 años. 20 años es mucho tiempo. Carlos Javier Civira es pues todo un gurú, aunque yo sé que a él seguramente no le va a gustar esa palabra, un experto en música. Muy bienvenido, Carlos Javier. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Joana. Para mí de verdad es un tremendo gusto. No sé si gurú, pero por lo menos fan de la música cristiana contemporánea. Y un experto, definitivamente que cuando hablamos de música, siempre como referencia vamos a ti, porque tienes mucho conocimiento. Y hoy precisamente el tema es música, y por eso quisimos invitarte para que nos contestes cuándo entra la música contemporánea cristiana a los Estados Unidos. Y bueno, empezando con la definición de qué es música contemporánea. Bueno, mira, muy interesante la pregunta y pensar en eso, porque tenemos que irnos si nos vamos al origen, tenemos que irnos como a la década del 50. Estaba empezando en los Estados Unidos el rock and roll, todo aquel movimiento con Elvis Presley, todo aquello, y eso fue una revolución, ¿no? La gente pasó de la música de banda tradicional a hacer ese ritmo que era una locura y que la gente se volvió literalmente loca escuchándolo, ¿no? El rock and roll. Y eso comenzó a llegar a todas las esferas de la sociedad. Eso no dejó por fuera la música cristiana. Los artistas cristianos quisieron comenzar también a hacer algo, de alguna manera, una respuesta a esa música y comenzó a gestarse un poquito vamos a decir, ese movimiento, ¿no? De hecho, hay un montón de gente que es parte de esa época. Cuando comienzan a hacer la música un poquito diferente, comienzan a pasar muchas cosas. Y junto a eso también está una cosa que se llama la música de Jesús o el movimiento de Jesús, el Jesus Movement, estamos Mm. hablando ya como de los 60, que era un grupo de gente que muchas personas piensan que eran como hippies. De hecho, para mucha gente la definición es como hippies cristianos, sería básicamente la manera de decirlo, pero era un grupo de gente que tenía muchos aspectos de la vida hippie, de ese tiempo muy, muy popular en los Estados Unidos, pero eran cristianos. Ok. Entonces ellos eran cristianos y hacían su música diferente y hacían música cristiana. Y todo eso comienza como a formar, a dar inicio a lo que es la música cristiana contemporánea, que si bien es cierto, podría decirse que en los 60, 70 comenzó, en los 70, 80, la música cristiana contemporánea como tal tiene un momento, vamos a decir, crucial en la década del 80 con Amy Grant, que No. fue la primera persona que hizo un híbrido espectacular. Por decirlo de alguna forma, sería un poco lo que pasó con Jackie Velázquez en la música en español por allá en los 90. Jackie Velázquez, una chica talentosísima, de origen hispano, por cierto, Sí. que, bueno, sacó una producción extraordinaria en español e inglés. Bueno, ya de hecho era de español, inglés, música cristiana y música que también llegaba a público secular. Entonces Amy Grant comenzó a grabar música y la música era bien diferente porque hasta ese tiempo parte de la música cristiana era música de adoración y se conocía como música cristiana, música con contenido religioso, música con mensaje cristiano, música con mensaje bíblico y mucha música de alabanza y adoración. La música cristiana contemporánea lo que hace es que toma, y son artistas, autores cristianos, por supuesto, que comienzan a escribir sobre la vida, comienzan a escribir ya no solamente música dirigida a Dios, sino música dirigida a la gente que está escuchando y que habla acerca de las experiencias humanas, acerca de las situaciones que tienen, acerca de las luchas que tienen, acerca del amor, acerca de la amistad, acerca de un montón de cosas. Y entonces eso comienza de alguna manera a levantar cejas en alguna parte, porque mucha gente piensa, bueno, la música, o sea, ¿qué es esto? O sea, ¿a quién le está cantando? ¿A qué se dirige? Que por cierto, ese debate siguió hasta mucho después. Pero básicamente es eso, es música que habla de experiencias de la vida y que toma mucha fuerza con Amy Grant. Yo te quiero hacer una Sí, pregunta, Carlos Javier, perdona que te interrumpa, no te preocupes. porque esto es súper interesante. Antes de Amy Grant, entonces, entiendo que la letra o las letras de las canciones que escuchábamos y conocíamos como canciones cristianas eran tal vez esos himnos como Cuán grande es Él, En la cruz, eran un poquito más enfocados tal vez a la obra de Jesús. Explícame un poquito esa diferencia, porque yo creo que la gente no sabe eso. Lo que pasa es que hay mucha música. Si tú escuchas, por ejemplo, lo que estaba inmediatamente antes de Amy Grant,
por ejemplo, The Imperials. eh, bueno, hay un nombre muy famoso también, que de hecho a él es al que se le considera el papá de la música cristiana contemporánea, que es Larry Norman. Él hizo mucha música que sí era, o sea, si lo ves en la letra, sí había mucho más contenido cristiano de pronto, o contenido bíblico, o referencias a Dios de lo que de pronto hay, de lo que pasó después, del 80 y 90. Sí había, sí existía. Y de hecho con Amy Grant también. Lo que pasa con Amy Grant es que ella pega muy bien en la radio secular. Y tiene canciones, hay un éxito de ella que se llama Baby Baby, que es una canción tradicional, famosísima. Si cualquiera la escucha, dice, me suena, porque la he escuchado en algún momento. Y fue música que pegó en la radio secular. Entonces ella fue como un híbrido. Lanzó música cristiana y, vamos a decir, no cristiana. O sea, compuesta por cristianos, pero sin un contenido bíblico o sin un contenido que habla explícitamente acerca de Jesús. Y pegó muy bien, tanto en la radio cristiana como en la radio secular. Pero antes sí había otras cosas. Pero cuando lo escuchas, es música mucho más. Vamos a decir, Amy Grant fue el rostro famoso de todo este movimiento. Pero Sí. ya había gente antes escribiendo canciones un poquito más hablando de las experiencias de la vida. Y había mucha gente cantando canciones completamente cristianas. De hecho, lo que quería comentarte era eso, que si escuchas la gente como, no sé si de pronto recuerdas a una artista que se llamaba Eddie, era una cantante Imperials. Es música un poquito bien viejita. No es de mi época, pero yo nací mucho después de eso, pero sí la escuché por lo menos. Sí, yo sí recuerdo y creo que hasta el día de hoy sigue siendo un referente a Michael W. Smith, que creo que es contemporáneo con Amy Grant, aunque tal vez no con el mismo alcance. ¿Qué piensas? Bueno, es muy interesante porque Michael W. Smith, antes de ser Michael W. Smith, era un músico de Amy Grant. Él acompañaba a Amy Grant, Wow. pero Michael W. Smith tiene un talento extraordinario. De hecho, ambos, tanto Michael W. Smith como Amy Grant, siguen haciendo música Sí, y siguen grabando y suenan súper bien. sí, los conciertos, creo que tienen un especial de conciertos en Navidad, que todos los años ellos se unen para hacer precisamente ese concierto y es una calidad increíble y excelente. Entonces, entra en ese entonces la música a los Estados Unidos. ¿Cuándo entra en lo que es el ámbito de la música en español? Bueno, en los 90 pasó algo muy interesante, que es que las disqueras, para mí, no sé si ya porque me estoy poniendo viejo, pero para mí la década del 90 fue una década muy bonita con música cristiana. Y es muy interesante porque sabes que en Facebook uno encuentra gente que de una u otra forma, pues terminamos unidos todos los que nos parecemos. Y es muy interesante, en Facebook he encontrado mucha gente que piensa lo mismo, que básicamente cree que la década del 90 fue una de las mejores en música cristiana contemporánea. Y ahí pasó algo muy interesante en la música hispana, que es que las disqueras principales, porque todo esto es de la música cristiana, Joana, tiene algo muy interesante que es el componente de negocio. O sea, Ujú. cuando uno lo ve de este lado de la radio, uno lo ve bueno, es una canción buena, uno lo ve como creyente, uno dice que bueno, que tiene un buen mensaje, que habla claramente acerca de Jesús, que la vida del artista es esto, aquello y lo otro. Pero cuando lo ves, básicamente son empresas, empresarios, que están tratando de hacer profit, y vamos a estar claros en eso. Y la música cristiana, muy talentosos, muy buenos, con muy buen corazón, muy bonito, pero es un nicho dentro de todo ese mercado. Por eso cuando mucha gente dice, no, que la música cristiana no existe, que no se puede llamar música cristiana, que la música no es ni cristiana ni no cristiana. Viejo, la música cristiana es un género. O sea, Billboard tiene una categoría que es música cristiana contemporánea y es una excelente oportunidad para utilizarla. O sea, el hecho de que culturalmente se reseñe, se hable de esa música, que haya carteleras de esa música, que haya un mercado para esa música, que haya empresarios que a lo mejor ni cristianos son, pero que están, Dios utiliza cualquier cosa, de una u otra forma cooperando para que haya cantantes cristianos sonando, llegando a los medios, es una bendición, es algo es una oportunidad, vamos a decirlo así. Y yo quiero preguntarte, porque puedo preguntarle esta pregunta a cualquiera y hay mucha gente hablando del tema, pero alguien que conoce de música como tú, que tiene 20 años haciendo un show de música específicamente, que conoce historia, que conoce el nacimiento, el desarrollo, contéstame esta Chisme de los artistas. pregunta. ¿Qué es música cristiana? O sea, ¿qué la define?
¿Y por qué la gente dice, no, no, hay música cristiana? Hay gente cristiana haciendo música. Bueno, eso es una cosa muy interesante. Pero la música cristiana, a lo que me refiero yo, es un género. O sea, es el género de música que otra vez es hecha por artistas cristianos, artistas cuya la base de su carrera es su fe en Jesucristo, y que no habla, o sea, que habla de la vida, de la perspectiva de un cristiano. Si tú me dices a mí cómo, o sea, me haces una pregunta de negocio, o me haces una pregunta de matrimonio, o me haces una pregunta de paternidad, yo te voy a responder lo que yo he aprendido en mi experiencia, pero esa experiencia está llena de lo que es el mensaje de la palabra de Dios. O sea, no concebiría, por ejemplo, ser papá, ser esposo sin la palabra de Dios, porque eso es lo que si no fuera por la palabra de Dios, pues habría sido un desastre. Claro. Entonces, eso es lo que pasa con la música. Son cantantes cristianos que están hablando de experiencias de la vida desde su perspectiva. O sea, la cosmovisión que tiene un artista que realmente es un hijo de Dios, una persona que ha nacido de nuevo, va a permear, va a llegar a su música, va a brotar, va a salir. Es lo que pasa. Le decimos muchas veces a los chicos, le hablamos acerca de la música secular, y una de las cosas es que tú escuchas una canción y de pronto quieres saber del artista, quieres meterte un poquito más, y cuando entras al mundo de ese artista, de esa persona, encuentras que la persona es lo que te puedas imaginar de cosas malas, ¿no? Igual pasa, o sea, con la música cristiana. Entonces la música cristiana es el género de música que habla acerca, o sea, música basada en la palabra, inspirada en el mensaje de la palabra de Dios, y interpretada por artistas básicamente que tienen fe cristiana. Entonces, si hay música cristiana o no cristiana, no importa. Lo interesante es que si hay medios, si culturalmente se percibe la música cristiana como un nicho, aprovechemos ese nicho, pues ese nicho. Aprovechemos ese nicho porque básicamente se está invirtiendo recursos, esfuerzo, publicidad en algo que nos pone, o sea, que pone el spotlight sobre nosotros Sí. o sobre el mensaje cristiano, y eso, así nace el show de la música. O sea, es querer aprovechar lo mejor de la música, que me gusta decirlo, no maltrata la mente ni el oído, y tomarlo, o sea, ponerlo dentro de un formato de radio, un formato de la gente que está escuchando, y con un mensaje sano. ¿Qué día sale el show de la música? Mira, está saliendo ahora mismo en CBC La Voz, está saliendo los viernes en la noche, y está saliendo los días sábados. Es un Perfecto. poquito complicado con el horario, pero entiendo que es a las 7 de la noche, 8 de la noche los viernes, y también el horario de invierno-verano, pero y los sábados a las 4 de la tarde. Nosotros vamos a estar también, pues, poniendo esta información conjuntamente con esta entrevista para que la gente pueda escuchar y aprender un poquito más de la música. A la que regresamos ahora, nos habíamos quedado en el tiempo de los 90, que es donde entra este fuerte empujón de la música cristiana contemporánea a nuestro espacio. Las disqueras, los principales sellos discográficos, hicieron el experimento de meterse en la música hispana. Entonces tú ves artistas como Brian Duncan grabando en español, y pues americano, o sea, está metido por allá en una oficina en Nashville y no habla ni para español, pero grabó una producción española extraordinaria además. Ve gente como Carman grabando en español, Crystal Lewis, que Crystal Lewis es una mención aparte, es mi artista preferida desde casi toda la vida, Sí. y es mención aparte. No me vas a creer, pero yo soy fan de Es Crystal buenísimo. Lewis. Entran porque ven una oportunidad, pero Exactamente. Y esa oportunidad es buenísima para nosotros porque comenzamos a descubrir artistas. Ese empujón a la música se vio también, vamos a decir, tuvo otra fuerza muy grande, que fue Marcos Witt. Porque Marcos Witt sí es fuera de toda mención. Marcos Witt es música de alabanza y de adoración. Pero sí, yo estoy seguro que tú lo viviste, Joana, o sea, la manera sí, sí, como Dios utilizó a Marcos Witt es una cosa impresionante. O sí. sea, las canciones súper sencillas, canciones que con tres acordes. De hecho, yo tocaba guitarra en ese tiempo, porque yo siempre bromeo que yo me aprendí tres acordes en la guitarra, me sirvieron para enseñárselos a Mike Kelly, entonces que pareciera que yo tocaba, ella después aprendió y sabe más que yo, pero a mí, yo para lo que los quería, que era para estar cerca de ella, pues lo usé, los tres acordes. Entonces con esos tres acordes se hacía cualquier canción, era música muy sencilla, la música de Marco Witt, pero con un contenido súper profundo. Cambia un poquito la dinámica de la música cristiana contemporánea, porque la música de Marcos Witt es música de alabanza y de adoración. O sea, básicamente, y él lo decía en los congresos, es música que le está hablando a Dios. Entonces,
pero una cosa espectacular. O sea, y lo que pasó con Marcos Witt fue un fenómeno, un hombre que Dios ha utilizado tremendamente. Entonces comienza a crecer eso, pero crece más la parte de alabanza y adoración. Y en la década, si ves en la década del 90 hay grabaciones, por ejemplo, de René González extraordinarias como Nada es Imposible, que me parece que es una de las mejores grabaciones de música cristiana en español, año 95, 95, 96. Ves otros artistas hispanos también que comienzan a crecer, pero ya ahí está como una, digamos, división, ¿no? De música cristiana contemporánea y de música de alabanza y adoración. Entonces, por el lado de la alabanza y adoración salió Marco Vida, Danilo Montero, Jaime Murrell, un montón de gente muy valiosa y muy buena haciendo música de alabanza y adoración. Y ves también otra corriente en la que salen artistas de las que podríamos decir vienen, o sea, vienen saliendo luego artistas como Funky, artistas como de otro que es música más de experiencia y que es súper valiosa porque la gente se identifica. O sea, una canción tú escuchas una canción y te vas de pronto la universidad donde cuando la estabas escuchando o te lleva a momentos. Entonces, esas experiencias están ligadas a la letra y esas letras creativas, bonitas, buenas, útiles, eh, escritas desde la perspectiva de un creyente, pues son sumamente valiosas y hacen un aporte tremendo a la vida de la gente. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí compartiendo con nosotros mucha información y buena información. Será, Gracias a ti, Joana. no siempre, siempre.